En Siberia, los rusos no entraron sino en un país escasamente poblado, una tierra así virgen, sin más que unas pobres tribus finugrias, turcas o tungasas, que se mantenían en un espacio muy primitivo. Los rusos se establecieron en Tobolsk, 1587, en Tamsk, 1604, en Irkutsk, 1652, en Nerchinsk, 1656. En este suelo tan parecido a la Rusia europea, donde el colono no se encontraba extraño, la tierra rusa se continuaba naturalmente, la expansión Rusia asiática corresponde a una realidad geográfica. La colonización rusa llegó al mar del Japón en el siglo XIX, con la anexión de las provincias de la Amur, 1858, y de la Ussuri, 1860, y la fundación de Vladivostok, dominación de Oriente, que el Transiberiano, concluido en 1902, unió con Europa. La Rusia asiática se completó con la conquista de Turquestán Occidental, en 1868, anexión de Samarcand y protectorado de Buira, en 1875, anexión de Fergna y protectorado de Jiva. Los soviets añadieron en 1921 la Mongolia Exterior, 1962, 110. Lo cierto es que esta codicia rusa por el dominio se verá reforzada en el siglo XX por la puesta en marcha de diversos mecanismos dirigidos para consolidar la incorporación de las distintas etnias dominadas a la URSS, especialmente en el plano cultural, lingüístico y educativo. Asimismo, se pone en marcha un proceso de defensa del bilingüismo, aunque el idioma ruso ha sido progresivamente promovido como la lengua franca de la URSS y el idioma dominante en la educación, en las comunicaciones oficiales y en la transmisión de conocimientos tecnológicos y de información en general. Al respecto, Servin aporta precisiones sobre los impactos, las limitaciones y paradojas de esta colonización rusa en el siglo XX en los términos siguientes. En función de esta política, bilingüismo doblado de la promoción del ruso como lengua franca, junto con los beneficios evidentes de la alfabetización y del desarrollo escrito de numerosas lenguas y junto con el progresivo establecimiento de una lengua generalizada para toda la URSS, las lenguas locales sirvieron de vehículo para una acelerada sovietización de muchas de las etnias y naciones de la Unión Soviética. A partir de la década del 60, la presión central para imponer la lengua rusa en toda la Unión se ha incrementado, en especial entre las etnias sin estatus territorial o con estatus de región autónoma, aunque la presión lingüística ha sido menor en las repúblicas bálticas, Armenia y Georgia con culturas y lenguas propias firmemente establecidas desde antes de la revolución, y mayor en Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, lingüística y culturalmente más próximas al ruso, y Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguisia, Tadjikistán, Turkmenia y Uzbekistán, donde las lenguas literarias han sido, en su mayoría, establecidas recientemente. Esta presión se ha ejercido básicamente por medio de la creciente imposición del ruso a través del sistema educativo, en la medida que se asciende en este desde las escuelas primarias, que en muchas regiones mantienen las lenguas locales, a las secundarias y a los institutos universitarios donde la enseñanza se imparte crecientemente en ruso, no solo en la RSFSR, sigla en inglés, en español, República Socialista Federada Soviética Rusa. Asimismo, la publicación de libros y textos es un indicador significativo en este sentido, en tanto proporcionalmente uno de los mayores volúmenes de publicación por habitante se produce en ruso y esta lengua solo es superada, en este campo, por el estonio. Por otra parte, las publicaciones en lengua de cultura literarias consolidadas antes de la Revolución bolchevique de octubre de 1917, ocupan un volumen significativo en el total de ediciones en la URSS, de tal manera que la autonomía lingüística y cultural de muchas nacionalidades sigue preservándose hasta la actualidad no obstante el peso del sistema educativo centrado en la enseñanza del ruso como lengua principal, 1990, 8. A su vez, el proceso de sovietización apuntó a la socialización política e ideológica de las élites locales, utilizando como vehículo fundamental. Descolonización e independencias en África y Asia. El proceso de descolonización en África es el resultado de un despertar en el que confluyeron varios factores políticos, internos y externos, de los cuales se destaca una variante ideológica orientada hacia la búsqueda de la libertad ante el yugo colonial. Los factores internos son, la élite, los partidos políticos 13, los sindicatos 14, los excombatientes,
tirailleurs senegalais o fusileros. Senegaleses / africanos, las asociaciones estudiantiles 15 y de mujeres, paradójicamente las escuelas educación formal, las creencias basadas en las prácticas de las religiones tradicionales africanas, RTA, sobre todo el vodú, paradójicamente las iglesias, sobre todo las no católicas, por ejemplo, el kibanguismo en Congo belga, y el Islam, algunas ideologías africanas 16 y activismos antiimperialistas 17, entre otros. A estos elementos internos se suman factores externos derivados de escenarios internacionales tales como la Conferencia de Accra, 1958, con la participación de Egipto, Etiopía, Ghana, Liberia, Libia, Marruecos, Sudán y Túnez, el Grupo de Casablanca, 1961, integrado por los estados considerados progresistas como Egipto, Ghana, Gobierno Provisional de Argelia, Guinea, Mali, Libia y Marruecos, la Conferencia de Bandung, 1955, de la cual deriva el movimiento de los no alineados, la Tricontinental en Cuba, 1966, Guinea, Congo-Brazzaville, Suráfrica, Angola, Vietnam, Siria, Corea del Norte, OLP, Cuba, Puerto Rico, Chile, República Dominicana, con la presencia del marroquí Mehdi Ben Bakra 18 como presidente de la comisión organizadora de la Conferencia Tricontinental, las ideologías marxistas y comunistas junto con el consiguiente apoyo político y armamentístico de la URSS, la derrota francesa en Indochina, precisamente en Vietnam, Dien Bien Phu 1954, la primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial en la cual participaron miles de africanos, tirailleurs africains o fusileros africanos, combatiendo al lado de la metrópoli, la Guerra Fría, URSS-BSEU con sus respectivos aliados, las Naciones Unidas como espacio de expresión de voces antiimperialistas, entre otras. Todo lo anterior, contribuyó a nutrir o alimentar las luchas antiimperialistas cuya consolidación favorece la puesta en marcha de procesos de descolonización, desembocando así en las independencias políticas y el surgimiento de estados modernos africanos, tales como Marruecos y Túnez en 1956, Ghana en 1957, Guinea-Conakry en 1958, Togo, Benín, Nigeria, Madagascar, actual República Democrática del Congo, Senegal, etc. en 1960. Por su parte en Asia, la descolonización se centró más en guerras de independencia bajo el protagonismo de bases populares y nacionalistas, motivadas por cuestiones de índole identitaria y política. En efecto, después de la Guerra de los Boxers en China, 1899 a 1900, y la revuelta de cipayos en India, 1857 a 1859, surgen una serie de transformaciones políticas en distintas partes del continente asiático de las cuales retenemos la confrontación de Japón contra Rusia, junto con su repercusión en China, la formación del Congreso de la India y los conflictos de independencia en Indochina. Por un lado, se destaca el hecho de que, pese a la victoria japonesa sobre China tras la guerra sino-japonesa en el año 1894, Rusia no se dejó influenciar por la supremacía japonesa en la zona, sino que apretó la mano en Manchuria e intentó subyugar a Corea. Esta situación fue interpretada por Japón como una provocación y humillación, sobre todo, al considerar que no estaba disfrutando plenamente de los frutos de su victoria de 1894. Asimismo, se preparó para la guerra contra Rusia, habiéndose asegurado de la promesa de Inglaterra a impedir que Francia y Alemania ayudaran a Rusia, puesto que esta guerra se veía como una oportunidad para oponer barreras a la expansión rusa. En este contexto, la región se convirtió en una zona de disputada tanto por el Japón como por Rusia, situación que desembocó en la Guerra Ruso-Nipona de 1904, febrero, ganada por Japón tras la firma del Tratado de Ports.